La idea de esta webinar es, una vez que hemos hecho los instrumentos de control y hemos detectado que había una serie de defectos, es bueno que esos defectos los conozcáis en general. En particular, alguno ya os habrá llegado, si os ha tocado un instrumento de control, os habrá llegado el acta con los defectos, pero es bueno que veamos los defectos más comunes con el fin de intentar que esos no se repitan y sea posible que los expedientes de las instalaciones queden lo mejor posible y os eviten tener que hacer alguna cosa posterior. Vamos a comenzar la presentación y hacemos un poco de antecedentes de todo esto. En Aragón, en baja tensión, habitualmente se tramitan 15.000 expedientes al año. El control de la seguridad industrial, de todos los reglamentos, de todo lo que se hace en todos los reglamentos, corresponde en el Gobierno de Aragón. Pero claro, si ya solamente de baja tensión tenemos 15.000 expedientes al año, hacer un control de todo esto para el Gobierno de Aragón es lógico que sea imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un convenio que AESIA tiene con el Gobierno de Aragón, además de tramitar los expedientes, también está el control de los expedientes. Y hay tres tipos de controles. El control inicial, que se hace a todos los expedientes, que se llama IC1, es el de control de nivel 1, que en muchas ocasiones se os habrá devuelto un expediente porque había alguna cosa que teníais que cambiar o mejorar. Luego hay un control posterior a un 20% aproximado de los expedientes que no tienen calidad y solamente un 5% de los que tienen calidad, con lo cual, si podéis, es aconsejable que podáis tener o la ISO 9000 o nuestra carta de calidad, que es bastante más barata, ¿no? En el caso de controles documentales, a un 20% de los que hemos visto antes. Y también un 10% de controles IC3 o presenciales a los expedientes que se han tramitado, que se han llegado a trasladar a RUI. Y si tienen calidad, en vez del 10%, estamos hablando de un 2%. Tenemos 15.000 expedientes al año de baja tensión, de los cuales tenemos que controlar una serie de ellos. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2019, que empezó AESIA a tramitar expedientes, se han hecho 74.500 controles, de los cuales 68.000 son iniciales, 4.300 documentales y 2.200 presenciales. Esto es una barbaridad. O sea, hacer tanto control de prácticamente cero que había en un inicio a 74.500 que hay ahora, pues es una auténtica barbaridad. Pero claro, es bueno que se puedan hacer esta serie de controles, porque evidentemente lo que queremos es mejorar la seguridad, que en Aragón no haya problemas de que ocurra como pues, desgraciadamente ha ocurrido en Murcia, que ha habido un accidente y ya sabéis que siempre el problema es de la electricidad y ha habido un incendio y han fallecido personas. Pues aquí en Aragón ya tenemos experiencia de hace muchos años y no queremos que vuelva a pasar. Por eso tenemos que intentar que todas las instalaciones sean lo mejor posible y para eso estamos aquí. ¿Qué ocurre con los controles que hemos visto? Pues que se han detectado deficiencias. Que AESIA y el Gobierno de Aragón lo que queremos es informar de las deficiencias e intentar formar lo máximo posible a los prestadores, a los agentes, para que no haya que abrir expedientes administrativos o sancionadores. Eso no lo sabe AESIA, evidentemente, eso sería por parte del Gobierno de Aragón, pero la labor del Gobierno de Aragón o su idea es que no se abra más que en casos extremos y evidentemente AESI está colaborando para que se puedan solucionar lo mejor posible todos los expedientes que tengan algún pequeño problema. ¿Qué ocurre? Pues que el Gobierno de Aragón nos encomendó para enviar esas cartas informativas del resultado de los controles del 2022 y que ahora tendremos que enviar del año 2023. ¿Qué ocurre? Pues informamos de que hay controles favorables, con lo cual decimos que enhorabuena y ha sido magnífica la labor que han hecho los prestadores, que hay algunos con defectos que no es necesario corregir, únicamente tenerlos en cuenta para si se quieren corregir, perfecto, pero si no, para que la próxima vez no se pueda caer en el mismo error, suelen ser documentales y muy leves. Y otros que tienen deficiencias que sí que deben ser corregidas. Bien porque los defectos pueden afectar a los datos que hay en la base de datos del Gobierno de Aragón, que se llama RUI, que es donde está toda la base de datos de las instalaciones que existen, o bien porque hay algún fallo en las instalaciones. De todas formas, se intenta siempre que la corrección de las deficiencias no sea necesario hacer un nuevo expediente, ¿no? Porque así no hay que abrir un nuevo expediente, no hay que pagar una nueva tramitación, ¿no?
Solamente en los casos más imprescindibles es cuando deberá hacerse un nuevo expediente y sí, pues habrá que hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que se vio de todos estos controles? Pues que en controles documentales ha habido un 63% de defectos graves que hay que corregir sí o sí, y solo un 17% que han salido sin defectos. Esto lo tenemos que invertir. Puede ser que tengamos tantos controles documentales con defectos graves, ¿no? Entonces, lo que haremos es, con estas sesiones y con todas las sesiones que haga falta, cursos, etcétera, intentar que pasemos de un 63 a muchísimo menos en el tiempo menor posible. Y en los controles presenciales, pues ha habido un 53% de defectos graves y un 35% de sin defectos. Pues bueno, vamos a hacer que los defectos graves bajen en los controles presenciales, que esto normalmente es de la instalación, los defectos que hay, y mejoraremos con mucho estos resultados. En la página web de AESIA, aesia.org, hemos puesto una página que habla sobre los instrumentos de control. Allí podéis ver noticias respecto a todos los criterios que va a haber de homogeneización de los mismos por parte de los servicios provinciales de industria y nosotros mismos. Habrá, y ya lo hay, las deficiencias más comunes en controles de nivel 1, o sea, los que os devolvemos el expediente, en nivel 2, que son los controles documentales, y en nivel 3, que son los controles presenciales. Y veréis unas tablas, pues algo parecido a lo que está aquí, en nivel 1, en nivel 2 y en nivel 3 o presenciales. Es tan sencillo como entrar y así se pueden ver los defectos más comunes que hemos encontrado. Ya os digo, en esa página lo que también haremos es poner cómo se hacen los instrumentos de control, por qué se hacen, habrá una explicación mayor sobre por qué se hace todo esto y realmente es algo que el gobierno de Aragón nos está diciendo que hay que hacer, con lo cual tendréis información allí. Y empezamos con los defectos más comunes. El más común es que nos equivoquemos al hacer el trámite. ¿Por qué? Porque antes de empezar una tramitación tenemos que tener una serie de datos recopilados y tenemos que tenerlos muy claros. Lo primero es, realmente, antes de esos tres que se ponen aquí, lo primero es saber si la instalación ya está registrada y tiene un número de instalación. Eso sería lo ideal, poder tener el boletín anterior, poder tener, imagino que todos podéis conseguir una factura anterior para ver si ha tenido un boletín anterior, si ya tiene un número de instalación, etc. Luego tenemos que saber el uso correcto, que es esa instalación según el reglamento y según la orden del gobierno de Aragón, si es una industria, si es una vivienda, si es un local de publica concurrencia. Aquí sí es importante saber si está legalizado antiguamente como un local de publica concurrencia o como un local no de publica concurrencia o como qué. Saber el tipo de tramitación que tenemos que hacer. Si sabemos el uso, si sabemos si hay o no antes de instalación, podemos saber si es una instalación nueva, si no había nada de nada y hemos llegado a la instalación y es que no hay nada, o sea, no hay cables por ningún lado, pues esa es nueva, evidentemente. Si es una modificación de importancia, una ampliación o una modificación a secas. Esto lo veremos luego. También la potencia instalada. La potencia instalada, ¿por qué? Porque si tenemos la potencia instalada de antes de nuestra tramitación, ya tenemos un dato fundamental. Sabemos si vamos a ampliar o no vamos a ampliar potencia. Con eso podremos saber si también es una modificación de importancia o es una modificación sencilla o es una ampliación. Dependiendo del uso y la potencia instalada que tengamos y la que queramos poner, también podremos saber si necesitamos una simple tramitación con memoria o ya lleva proyecto. O sea que es importante saber estos tres datos y evidentemente si ha tenido número de instalación. Hay que apoyarse en la tabla 2. ¿Qué es la tabla 2? Pues la tabla 2 es la tabla de usos, que es esta tabla. Esta tabla aparece en la página del Gobierno de Aragón, en Seguridad Industrial y Electricidad. No sé si la tenemos nosotros, si no la colgaremos también de la web, de forma que podáis bajárosla y podáis conocer cuáles son los ejemplos de usos más adecuados. A veces es complicado saber si uno pertenece a uno u otro, ¿eh? Si es una piscina, está claro, va a piscinas, ¿no? O si es una vivienda, aunque pone vivienda unifamiliar, las viviendas, todo tipo de viviendas son, uno ve vivienda unifamiliar, ¿no? Excepto si es un edificio entero, que entonces sería un edificio destinado a viviendas. Entonces, esta tabla es muy bueno el poder tenerla a mano siempre y poder hacer un uso de ella para ver, oye, pues si esto es un museo, por ejemplo, pues ya sé que es un local de concurrencia porque lo pone ahí.
ya tendríamos los usos. Ojo, puede haber más de uno, ¿eh? Y luego veremos un ejemplo. Entonces, si hay más de un uso, nos vamos a la tabla 1A, en la cual tenemos los usos que puede tener nuestra instalación. Pues a lo mejor es un edificio o sea, perdón, es una vivienda que además tiene una fuente o piscina con más de 5 kilovatios. Bien, pues tenemos que ver cuál es el uso que está más hacia arriba. Si están igualados, se coge el que tenga más representatividad, ¿no? Si es un local de prueba de ocurrencia y además tiene una salita de calderas, pues bueno, no vamos a poner sala de calderas si ya un local de prueba de ocurrencia ya está en el mismo nivel, ¿no? El nivel lo dice el número de orden. Entonces, es bueno que si tenemos un par de usos o tres, podamos ver cuál de ellos es el superior y ese que tenemos que tomar como uso de la instalación. Cuando ya tenemos el uso decidido, sea nueva o no, nos tenemos que ir a la tabla 1. Pero evidentemente, si no hay instalación anterior, nos iríamos a la tabla 1, en la cual ya decidiríamos si es un local sin consideración de pública concurrencia y es nuevo, nueva instalación, local sin consideración de pública concurrencia 1C, pues si no llega a 50 kilovatios o son 50 kilovatios bajo memoria, y si pasa de 50 kilovatios iría con proyecto. Y así con cualquiera de los usos, aquí solo hay unos poquitos, son 2 o 3 páginas de usos y nos dice si es nueva instalación o modificación de importancia, que iríamos a esta columna, o si es una ampliación de la instalación, que iríamos a esta otra columna. Si es una modificación, en todos los casos, va con memoria, que lo pone aquí, ¿eh? Entonces, importante conocer todas estas tablas. Lo dicho, si la instalación es nueva, lo tenemos claro, vamos allí. Si no es nueva, tenemos que conseguir la potencia instalada anterior, porque si no la tenemos, habrá que tramitar como modificación de importancia, que es muy parecido a nueva. Pero si la tenemos y ya no es modificación de importancia, puede ser una ampliación si hacemos un cambio de potencia instalada, siempre que no se supere el 50%, que ya sería modificación de importancia, ojo, o una modificación normal si no cambiamos la potencia que ya tenemos. Tenemos, por ejemplo, una academia con 55 personas y además tiene un garaje de 6 plazas con ventilación natural. O sea, es un localito que el aforo es de 55 personas y que tiene un garaje para los profesores, que va todo con la misma instalación. Bien, aquí tenemos 2 usos distintos. Tendremos que ver qué usos son los posibles, irnos a la tabla y ver cuál es el superior. Vamos a verlo más en grande. Aquí. Es un centro de enseñanza con más de 50 personas. Pues según la tabla 2, sería un local de pura concurrencia. Pero a la vez es un garaje con ventilación natural con más de 5, porque hemos dicho que son 6 plazas. Pues también sería un 3D. Y entre el 2B y el 3D, ¿cuál cogemos? Pues si nos vamos a la tabla, el 2B está en el número 2 y el 3D estaría en el número 7, por lo cual prevalece el número 2. Luego es un local de pura concurrencia. Que si queremos poner en observaciones que tiene garaje, perfecto. Pero el uso tiene que ser un 2B. No se pueden poner 2 usos, solo se puede poner uno, con lo cual el uso a utilizar es 2B. Entonces, aquí hemos puesto un flujo. Si la instalación es nueva, sí, pues 2B como nueva. ¿Que no es nueva? Vale. ¿Conocemos el número de instalación? No lo conocemos. Pues entonces nos tenemos que ir a 2B, modificación de importancia. Sí que conocemos el número de instalación, perfecto. ¿Tenemos la potencia instalada anterior? Pues no la tenemos, aunque sabemos que es el número 30.400, no sabemos la potencia instalada anterior porque no hay ningún dato donde lo podamos sacar. Bueno, pues entonces se tramita como modificación de importancia con uso 2B. Pero sí que conocemos la potencia instalada anterior, perfecto. ¿Lo que vamos a hacer es modificación de importancia? Pues sí, porque supera el 50% de la potencia anterior. Vamos a cambiar un montón de cosas, con lo cual estamos superando ese 50%. Sí, pues también lo hacemos como modificación de importancia del 2B. Pues no, no es una modificación de importancia. ¿Ampliamos la potencia? Sí, menos del 50%, evidentemente, ¿no? Bueno, pues lo hacemos como 2B ampliación. ¿No aumentamos la potencia? Pues sería un 2B modificación. Simplemente la memoria estaría hecha. Y esto sería el flujo que tenemos que llevar para poder hacer nuestro tipo de trámite correcto, ¿no? ¿Qué casos más comunes nos hemos encontrado? Pues que se ha tramitado como nueva siendo una modificación. Ojo, si ya tenemos instalación eléctrica anterior,
muy posiblemente esa instalación está legalizada, con lo cual vamos a tener un número de instalación. No la podemos hacer como nueva, tiene que ser una modificación de importancia, ¿no? Están los casos de los típicos locales que eran, por ejemplo, una tienda de ropa y ahora va a ser, no sé, una tienda de algo distinto, de móviles. Y lo que hacemos es echar abajo toda la instalación y la volvemos a hacer. ¿Eso es nuevo? Pues no, no es nuevo, porque esa instalación ya tenía su energía eléctrica, ya tenía su número de instalación y utilizaremos ese número de instalación para hacer una modificación de importancia, que será con proyecto, que será con lo que sea, con memoria si no hace falta proyecto, pero es una modificación de importancia porque cambiamos más del 50% de la instalación. Aunque sea el 100%, no va a ser nueva, porque ya había. Si ya tenemos instalación, si ya había instalación, pues tenemos que buscar el número. ¿Que no encontramos datos? Modificación de importancia. ¿Que los encontramos? Ya podemos ver si solamente hacemos un aumento de potencia o no hacemos aumento o lo único que hacemos es poner un enchufe que sea una modificación normal y corriente o qué hacemos con ello. Pero hay que tener muy claro que las instalaciones no la podemos modificar haciendo una nueva porque creamos conveniente que sea así, ¿no? Porque si no, duplicamos las instalaciones. Vamos a ver qué es una modificación de importancia. Pues según la orden y el reglamento, modificación de importancia es toda la actuación sobre una instalación que afecte a más del 50% de la potencia instalada. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes 100 y luego vas a tener 100, pero has cambiado toda la instalación, afecta a ese 100. O sea, no hay otra, es una modificación de importancia. Si tú tienes 100 kilovatios y pones o quitas de la instalación dos circuitos que eran alumbrado de 10 kilovatios y pones otros dos que son 15 kilovatios, está afectando solamente a ese 10% de la instalación. No es modificación de importancia. Si no hacemos nada más raro, sería una modificación normal y corriente. Ojo, si aumentamos la potencia sería ampliación y si no sería modificación simple, ¿eh? En industria se afecta a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aunque reduzcamos la potencia. Si no podemos demostrar con documentación alguna la potencia instalada anterior, es modificación de importancia. Documentación alguna no vale la factura, porque en la factura no aparece la potencia instalada, aparece la potencia contratada. Ojo, eso es importante, ¿eh? Porque la potencia de contrato no tiene nada que ver con la potencia instalada. Y si cambiamos el uso a otro más exigente, por ejemplo, era una tienda de ropa normal y corriente y ahora va a ser un bar, ojo, pasa de un 1C, local no de pública concurrencia, a un 2B, local de pública concurrencia. Ahí el uso es mucho más exigente, con lo cual también es una modificación de importancia. ¿Cuándo es la ampliación? Pues si no es nueva y no es modificación de importancia, será una modificación. Si hay ampliación de potencia, es ampliación. Si no hay ampliación de potencia, no será ampliación, será una modificación simple, ¿eh? Ojo, si hay una ampliación, tenemos que poner la potencia que ampliamos en los formularios, ¿eh? Ejemplos de errores de estos de tipo de trámite incorrecto. Pues una instalación existente, como os he comentado, que se desmantela y se hace de nuevo la instalación. Ojo, no es nueva instalación, es modificación de importancia, porque la instalación como tal, el número de instalación, la matrícula de esa instalación no se ha dado de baja, con lo cual sigue activa. Y tú estás cogiendo esa matrícula y estás cambiando el motor, pero la matrícula del coche es la misma, con lo cual no es una nueva instalación, es una modificación de importancia. Ha habido casos en los cuales se ha tramitado una instalación de vivienda, teníamos todo como vivienda, con sus circuitos perfectos, muy bien. Ha ido el inspector a ver la vivienda y se ha encontrado un solar. ¿Qué ocurre aquí? No, es que la vivienda se va a hacer después. Vamos a ver, tú has certificado una vivienda, has certificado un IGA de 20 o de 25 amperios, has certificado unos circuitos y no los has instalado. Entonces, ¿por qué los certificas si no los has instalado? Ojo, porque eso en el fondo es un fraude, ¿eh? Es un fraude de documento público y podría ser muy serio. Aquí no nos vamos a meter en esas cosas, solo vamos a decir, oye, no, esto no lo puedes hacer, ¿eh? Si lo que vas a hacer es una vivienda, pide un temporal de obras y que haga la vivienda, pero no me legalices una vivienda que no existe para que hay luz y así los obreros pueden empezar a trabajar. No, eso es un temporal de obras, ¿eh? No es una vivienda. Y otros casos de errores es que se indica una nueva instalación y se pone una potencia ampliada en los documentos. Vamos a ver, si es nueva no puede haber una ampliación de potencia. Si es nueva habrá una potencia instalada, pero nunca una ampliación de potencia.
Los usos de la instalación, como hemos hablado, estaban tipificados. El Gobierno de Aragón saca su orden y en la tabla 1 del anexo 2 están lo que tenemos que poner los usos. Ya lo hemos visto antes, pues el 1A es un edificio de viviendas, el 1B es una vivienda, no es una unifamiliar, es cualquier tipo de piso, vivienda, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que el uso indicado tiene que ser el más restrictivo de la instalación. Si tú tienes una instalación que es una industria y además tiene partes mojadas y tiene zonas con riesgo de incendio y explosión, tendremos que ir a la tabla 1A y tenemos que ver cuál es el que está por la parte superior y coger eso como uso. Por ejemplo, una industria con sala de calderas, pues tiene una parte de riesgo de incendio y explosión. Si tiene zona exterior, tendrá una parte mojado. Y si tiene bombas, pues será una parte húmeda. O sea, aquí tenemos industria, riesgo de explosión, local mojado y húmedo. Pues según la potencia nos vamos a la tabla y vemos cuál es el uso que tenemos que poner. Aquí está la tabla 1A y aquí hay otro ejemplo de que el uso para un local con riesgo de incendio de explosión, que además sea una industria de más de 100 kilovatios y un local mojado, pues realmente el uso tendría que ser un 3A, local con riesgo de incendio de explosión. Ejemplo más común es a una casa rural o albergue, que está tipificada como un 2B, tramitarlo como una vivienda, que es un 1B. Pues no, una vivienda es una vivienda particular donde no hay gente que entre normalmente, comercialmente, a ella. Podemos invitar a nuestros amigos, hacer una fiesta, lo que queramos. Pero una casa rural o albergue ya es un establecimiento, no es una vivienda como tal, es un establecimiento, aunque lo usemos de vivienda, en el cual se alojan personas. Y eso es un hostal, hotel, casa rural, albergue, vale, 2B. ¿eh? Ha habido casos de vestuarios deportivos en estadios o polideportivos que se tramitaban como 1C porque se quería, bueno, pues yo he hecho solo el vestuario, bueno, pero está dentro de una instalación que es un local de prueba de concurrencia, lo cual es un local de prueba de concurrencia. ¿eh? No podemos cambiar, porque sí, el estadio a vestuarios. Y otros locales de pura concurrencia, bares, restaurantes, por ejemplo, tramitados como locales comunes. De esto, pues alguno también ha aparecido y si no se detectan, enhorabuena, pero si se detectan, evidentemente hay que cambiarlo. ¿eh? Muy bien, otro defecto. El número de instalación seleccionado que es incorrecto. ¿Por qué? Pues normalmente porque no buscamos el número de instalación. Sabemos que no es muy sencillo con la plataforma que tenemos ahora encontrar el número de instalación. Yo os invito a hacer 2 o 3 pruebas. Al final te acostumbras y lo encuentras. Y si tienes duda, siempre se puede acudir a ESIA, podéis llamarnos, mandarnos un email, hacer por chat por nuestra página, lo que queráis, para comprobar que lo que estáis buscando es lo correcto. Si perdemos unos minutitos en encontrarlo y lo encontramos, evidentemente, ahorraremos después mucho tiempo y no nos equivocaremos. Si la instalación es nueva completamente, no va a haber una tramitación anterior, con lo cual sí que ahí no hace falta que lo busquemos. O sea, si es nuevo, se crea y arregla. Pero si tenemos alguna duda o es una modificación, ojo, hay que buscar el número de instalación. En pocas ocasiones no aparece, casi siempre aparece, porque las bases de datos del Gobierno de Aragón están desde el año 2002, si no recuerdo mal, y antiguamente había también registradas las instalaciones y se pasaron a base de datos, con lo cual hay muchísimas, no hay problema. También, si buscamos el número de instalación, nos va a aparecer en el programa todos los datos, con lo cual no tendremos que estar tecleando las potencias, etc. Y sobre todo, ante cualquier duda, se nos llama, se nos manda un email o se chatea. Ejemplos. Pues lo típico de los números de instalación duplicado. Ya existía un número de instalación en ese emplazamiento. Sobre todo ocurre con los locales. Y también una cosa que ocurre con los locales es que ponemos la calle mayor número 25, local, y resulta que hay dos. Pues si hay dos, tendremos que saber si es local 1 o local 2, local derecha, local izquierda. Si no hay ninguna forma el cuarto contadores no aparece otra denominación o tal, pues lo mejor es que en la denominación se ponga local mercería, local bar. Si hay 2 bares, bar Pepe, que nos ha ocurrido que había 2 bares y claro, ¿cuál de los dos es? Pues si se pone algún dato, mucho mejor. Otro defecto, el emplazamiento mal seleccionado. Esto parece una tontería. Joder, es que os ponéis muy pesados con el emplazamiento. Bueno, es que es fundamental, porque si luego tienes que buscar esa instalación y sabes que el titular ha cambiado y no está el titular correcto en la base de datos,
pues evidentemente solo te queda la dirección. Y si pones calle Mayor 25 y te aparecen dos locales, pues mal lo vas a tener para saber cuál de los dos tienes que coger. Si anteriormente el señor que hizo la tramitación le hubiera puesto local derecha, ya sabrías cuál de los dos. ¿Eh? Entonces, de ahí que seamos tan pesaditos y el emplazamiento tiene que ser exacto. Si existe una referencia catastral, actualmente ya se puede buscar por referencia catastral, que ha estado durante un tiempo largo sin poder hacerse. Los datos de la referencia catastral son oficiales si son correctos, si son los fiables, si se ha hecho la división horizontal del edificio o del local. Pero al menos es un dato y se puede buscar. ¿Qué ocurre cuando el local da a dos calles? Pues normalmente ese local pertenecerá a una de las dos calles y será la de la comunidad de vecinos donde esté, la de la vivienda donde esté. Si está el cuarto de contadores en la vivienda de la calle Mayor, pues será la calle Mayor, pero si la esquina es la calle Norte, pero la puerta la tiene por la calle Norte, no va a ser la calle Norte, porque su punto de suministro está en el cuarto de contadores de la calle Mayor. Entonces, por mucho que tenga la puerta en la calle Norte, el local pertenece a la calle Mayor. Y eso hay que tenerlo claro. Si se tienen dudas o hay problemas, está el apartado de observaciones donde se puede poner que se entra por la calle tal o el punto de suministro, aunque el local pertenece al edificio de la calle Mayor 25, el punto de suministro me lo han dado de la calle no sé qué, número 5. Pues se pone en observaciones, pero el emplazamiento tiene que ser el del local. Y luego es importante diferenciar entre municipio y localidad. Esto hasta ahora no sé, hasta ahora me refiero, hasta que apareció toda la tramitación telemática, no se tenía mucho en cuenta, pero es que ahora hay que tenerlo en cuenta porque hay que ver que calle Mayor existe en muchos sitios. Y, por ejemplo, tienes la calle Mayor de, pues aquí en Zaragoza, de Zaragoza, y también a lo mejor de Santa Isabel, que es un barrio, pero tiene calle Mayor y es una localidad del término municipal. Y ahora lo explico un poquito para que lo entendamos. He tomado este ejemplo de la calle del Horno 2 en Apiés, Huesca, diríamos. Bueno, pues está claro. La provincia es Huesca. Hasta ahí, correcto. El municipio, ojo, el municipio no es Apiés. El municipio es todo lo que aquí se ve en azul, que es el término municipal, en el cual está Huesca, está Cuarte, por ejemplo, está Alerre, Huerrios, Benariés y está Apiés, que es una localidad del municipio de Huesca. Puede ser pueblo, puede ser barrio, puede ser lo que sea, pero es una localidad del municipio de Huesca y así está reflejado en las bases de datos del Gobierno de Aragón, por ejemplo, y en muchas ocasiones del catastro aparece igual. Alguna vez falla algo, pero nos tenemos que fiar de las bases de datos que nos da el Gobierno de Aragón. Entonces, provincia Huesca, municipio Huesca, localidad Apiés y dirección Calle Horno 2, local 3. Aquí no pone nada, pero es horno 2, local 3. Pues esto es lo que tenemos que poner. Más ejemplos. Pues, por ejemplo, en la propia Huesca, un municipio que no sea tan grande, Almudévar, pues también tiene localidades. Tiene Almudévar, Artasona del Llano, San Jorge, Valsalada. Otra ciudad como Teruel, pues el municipio es Teruel, pero la propia Teruel es una localidad de su propio municipio. Entonces, localidades hay Teruel, Aldehuela, El Campillo, Castralbo, no sé si es San Blas, hay un montón. Un pueblo chiquitito de Teruel, Loscos. Pues bueno, el municipio, el término municipal es Loscos, pero tiene, ojo, localidades. Está la propia Loscos, Mezquita de Loscos, Piedrahíta, El Colladico. Y este es muy chiquitín, no llega a 100 habitantes, pero tiene 4. ¿eh? Y luego, por ejemplo, podríamos poner a Zaragoza, que el municipio de Zaragoza tiene las localidades de Zaragoza, Alfocea, Caseta, Garrapinillos y un montón más, ¿no? Entonces, ojo, diferenciar la provincia, el municipio y las localidades. En los documentos no parece más que, si no recuerdo mal, provincia y localidad. ¿eh? Pero a la hora de meterlo en la base de datos hay que meter el municipio. Y por eso en el programa aparece municipio. Ejemplos de emplazamiento que han seleccionado. Pues errores al escribir el municipio, la localidad o las calles. Si es calle Mayor, ponlo Mayor, no pongas Mayor con dos Ls, porque entonces a la hora de buscarlo no lo vamos a encontrar nunca. El que lo vaya a buscar dentro de 2, 3 o 5 años, será imposible que lo encuentre.
Fallos en el número de la calle y el piso o local. Nos hemos encontrado que había una calle, la calle mayor, el número 5 y que no era el número 5 era el número 25. Pues mal lo hemos hecho, porque la calle 5 ya tiene un piso o un local que se lo estás robando el número de instalación. Expedientes indicado una dirección y realmente es otra. Bueno, pues ocurre que nos confundimos y en vez de poner la calle que es, ponemos la calle de al lado o la calle paralela. Ojo, vamos a ponerlo bien. Y luego emplazamientos con datos incompletos. Pues si solo ponemos calle mayor sin número, pues difícilmente vamos a encontrarlo en un futuro, porque por la calle mayor sin número, pues a lo mejor hay algo o a lo mejor no hay nada. Otro error típico, datos diferentes en los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor el titular no coincide en los tres documentos que tenemos que presentar. Si hay tres, la memoria, el certificado y la comunicación. O si hay un proyecto en la dirección de obra, pues resulta que al proyectista le dijeron que el titular era uno, pero el electricista dice que el titular es otro. Hay que ponerse de acuerdo, ¿eh? Hay que hablar y decir, oye, no, el titular es este. Y en los documentos que sean automáticos ya saldrá el titular, como es la comunicación, pero en el resto hay que ponerlo. Bueno. Esto en la próxima versión de la plataforma se pondrá solamente unos datos y todo el mundo irá a esos datos, lo cual no habrá estos problemas. Lo mismo pues con el emplazamiento, con objeto de la memoria, unas veces se pone nueva y en otras se pone ampliación en el mismo expediente, no, o es nueva o ampliación, pero las dos cosas no puede ser, ¿no? Y el resto de datos. Incluso nos hemos encontrado con potencias distintas entre la memoria y el certificado. Hombre, pues no, a lo mejor el copia y pega ha salido mal o has cogido de otro documento y no lo has quitado. Tengamos un poquito de visión en que todo quede bien. CIF distintos en los documentos, pues muchas veces nos ocurre que hemos puesto un CIF en la comunicación y en la memoria hay otro con la letra distinta. Ojo, porque el que va a RUI es el de la comunicación, pero ¿ese es el bueno o el otro? Hay que tenerlo claro, ¿eh? Nombres distintos, pues sí, nos ha ocurrido tener el nombre de un señor en un documento y en otro tener el nombre, si hay suerte, que sea de su hijo. Pero si no hay suerte, es un señor totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿a quién va la instalación? Emplazamientos distintos, como hemos visto, potencias distintas y usos distintos. También en algunos hay industria en uno y en el otro hay local mojado. No, tiene que ser en todos el mismo, evidentemente, ¿no? Datos que no existen, o sea, ni se han rellenado. Pues el valor de tierra. No, es que no hay tierra en la instalación. Bueno, lo pones en observaciones o en la memoria descriptiva y además dices por qué no has puesto tierra. Porque tierra con el reglamento nuevo tiene que haber en todas las instalaciones. Entonces, si no has puesto tierra, explica por qué. Y que sea algo coherente, porque no he puesto porque no había. No, porque no había, no, porque tu obligación es ponerla. Porque no es posible que pongamos una tierra ya que es un piso noveno y la centralización de contadores no está preparada y tal. Bueno, pues lo que quieras, pero di algo que sea coherente. No hemos puesto el valor de la asistencia de aislamiento. Hay que ponerlo. La tensión con sus fases y su neutro. Si solo ponemos la tensión, es que he puesto 230. Vale, yo ya me imagino que es 230 una fase y un neutro. Pero ojo, porque todavía tenemos 230 a dos fases. Y el que vaya detrás, si ve el boletín y ve que son 230 a dos fases, ya sabe que tiene que cortar todas las fases para hacer cualquier cosa. No vaya a ser que quite el interruptor para arreglar un portalámparas, que haya ahí fase y le pase algo, ¿no? Entonces, ojo con esto, que es importante. Parece que es una tontería, pero no es tan. Número de instalaciones finales. Pues normalmente es una y vendría bien que se pusiera. Esto normalmente es cuando hay edificios o similar, ¿no? Pero es bueno ponerlo porque si tenemos tres boletines y ponemos tres allí y luego resulta que hay dos solamente, solo aparecen dos, podemos decir, ojo, que te has dejado uno. Si no ponéis nada, no podemos deciros nada. Y no sabremos si está todo el edificio o no está todo el edificio certificado y sellado. Entonces, a veces es bueno el pensar y decir, pues venga, una, no pasa nada, lo pongo y ya está. La empresa distribuidora, ¿por qué? Porque aquí normalmente es Endesa distribución, pero en el norte de Aragón hay varias distribuidoras distintas y porque cada una tiene sus normas particulares y a veces contradicen un poquito lo que es el reglamento y es bueno saber que has hecho la instalación de esta manera porque tu empresa distribuidora es
eléctricas del Serrablo y tiene esta condición que me obliga a hacer. Vale, pues muy bien. Si no, irá el inspector y dirá, aquí esto lo ha hecho mal y te pondrá un defecto sin querer, ¿no? La previsión de cargas, esto es importante. Tenemos que saber qué potencia va a haber allí. Porque además, si haces la previsión de cargas, ya tienes la potencia instalada casi, casi. La potencia instalada es la menor entre la prevista de cargas y la que te puede dar el IGA. Entonces, es bueno hacer una previsión de cargas y ponerlo en memoria, ¿eh? Los cálculos, fundamental tener los cálculos para saber si estás poniendo bien las secciones de los cables o no, si te estás pasando y la caída de tensión es superior a la permitida. Que no se indique el número de plazas en caso de garajes también es importante porque no es lo mismo que haya 4 plazas que haya 6 o que haya 25. O sea, dependiendo de eso, va a ir con memoria, va a ir con proyecto, va a hacer falta de inspección periódica, etcétera. Datos no coherentes con lo ya comunicados a la administración. Por eso hay que buscar la instalación anterior. ¿Por qué? Porque si la instalación tenía 10 kilovatios y tú dices que haces una modificación de no importancia y dices, es que hay 20, pues hombre, no, porque antes había 10. Estás haciendo una ampliación, ojo. Y es una ampliación tan importante que va a ser una modificación de importancia. Y si es un bar, vas a tener que hacer un proyecto, lo siento. Entonces, importante tener las potencias anteriores, tener los datos anteriores, ¿eh? Ya tenemos la potencia instalada de partida y decidimos si va a haber ampliación o no va a haber ampliación. Eso es importante, ¿eh? Que los datos se puedan trazar con todo lo que tenía antes. ¿Qué errores normalmente hay en los datos? Pues que el valor de la resistencia de aislamiento es menor de 500 kiloohmios. Pues sí, pues vienen expedientes con valores de 150 o me he equivocado y en vez de poner kilo ohmios lo he puesto solo en ohmios, 500 ohmios. No, tienen que ser 500 kilo ohmios. Pueden ser 500 ohmios, ¿eh? Las fases y neutros de la tensión mal puesta o equivocarnos y poner 230 con 3 fases y neutros. Ojo, puede haber instalaciones 230 con 3 fases y neutros. Puede haber alguna. No tiene sentido que esté el neutro. Pero bueno, podría ser que estuviera y que alguien lo quiera poner. Si es así, está bien puesto, ¿eh? Pero 400 voltios con una fase en neutro, no me lo creo. Secciones de conductores inadecuados. Pues a lo mejor que la dirección individual ha puesto que es de 2,5. Pues no. El IGA. El IGA es el de la instalación. O sea, el principal. No, es que yo he hecho una pequeña ampliación aquí, he puesto 4 cosas y como el pie es de 20, he puesto un giga de 20. No, porque tu giga es de 250. Me cambies ahora el giga de la instalación de 250 que tenía hace un momento y tú ahora me lo cambias a 20. Lo que has hecho es una parte de la instalación, la has ampliado, perfecto. Pero tú tienes que poner cómo es la instalación de verdad toda, no solo tu parte. Entonces, los datos tienen que ser de la instalación de verdad, toda. ¿Eh? Y tú ya explicas, yo solamente he hecho esto, he puesto un pie, un diferencial, una línea y he puesto 3 enchufes para una rack. Perfecto, pero no me cambies los datos de la instalación. Potencias incorrectas o solo de la parte modificada en lugar del total. Nos ha ocurrido. Un señor hizo una instalación en una nave y de repente pasó de tener 350.000 kilovatios a tener 25 kilovatios. No, las potencias de la parte modificada es de la parte modificada. Tú en los datos tienes que poner las potencias totales. Y si amplías, ampliación, 20 kilovatios. Perfecto. Viviendas con potencias no acordes al grado de electrificación. Esto también nos ocurre. Pues sabemos que hay que poner un grado de electrificación elevado o básico y las potencias tienen que ir acordes con esto. Pues así es, no es la potencia de contrato. Indicar que hay técnicas de seguridad equivalentes y no presentarnos el documento de la técnica de seguridad aprobado. A veces no sabemos qué es esto de técnicas de seguridad equivalentes y lo ponemos porque sí. No. Las técnicas de seguridad equivalentes es cuando no podemos asegurar, según lo que dice el reglamento, la seguridad de la instalación, pues, es que el cable no va a ser de este tipo y va a ser de este otro. Vale. ¿Y cómo lo vas a proteger? Pues mira, lo voy a hacer con una cosa que hago yo manualmente. Eso no es reglamentario. Ya, pero voy a hacer una técnica de seguridad equivalente, se la paso al servicio provincial de mi provincia, me lo aprueba y ya puedo poner la X en
tengo técnicas de seguridad equivalentes y adjunto el documento a la memoria, a la dirección de obra, a lo que sea. ¿Eh? Pero ojo, adjunto documento aprobado. Además de técnica de seguridad equivalente está la excepción al reglamento, que es cuando hay una parte del reglamento que no puedes cumplir y entonces pides una excepción al reglamento al servicio provincial, te lo acepta y entonces lo pones también ahí y lo presentas. ¿Eh? Si no, no hay que poner nada. O sea, para una memoria normal no hay que poner nada. Se indica valor de tierra sin existir puesta a tierra. Esto pasa mucho. La tierra siempre son 8 ohmios o 15 ohmios. Y lo pongo ya de porque sí. Y luego vas a hacer la inspección presencial a la instalación y la tierra que no puedo medirla. No, es que no hay tierra en esta instalación, pero has dicho que había 8 ohmios. Es que siempre pongo. No, no hay tierra. Pones una rayita, pones un punto y en observaciones pones por qué no hay tierra en la instalación. No has puesto tierra en la instalación. Cálculos erróneos. No tienen nada que ver con la instalación porque has puesto el cálculo de otra sin darte cuenta. O te da un valor que es que este valor no tiene que ser, ¿no? Un valor de toma de tierra superior a lo permitido reglamentariamente. En Aragón se tomaba los 15 ohmios como el valor máximo de tierra. Esto era porque la compañía distribuidora había dicho en su día que máximo iba a aceptar 15 ohmios. Pero actualmente no es así ya. Tú lo que tienes que saber es que si tienes 24 voltios o 50 voltios porque es mojado o es seco, si tienes diferenciales de 30 o de 300, vas a tener un valor máximo de tierra, que creo que son 166 ohmios y más si es seco, y eso es lo máximo. O sea que puedes poner 30 sin ningún problema, pero si me pones 250 y es mojado, casi seguro que no va a ser correcto. Que sea inferior o igual a lo permitido reglamentariamente. Más errores en los datos. La denominación, que parece una tontería, pues es muy importante. Porque gracias a la denominación hemos encontrado muchas instalaciones y no hemos duplicado el número de instalación. La denominación es la característica inequívoca del local. O sea, es el local que es. Si es una vivienda, es fácil, vivienda. Ojo, esta denominación no sirve solamente para baja tensión, sirve para todos los reglamentos, todas las instalaciones que tenga ese local. Imaginemos que es un restaurante que además tiene gas y tiene climatización. Pues la denominación tiene que ser la misma en los tres. Entonces, si nosotros ponemos proyecto de ampliación de bar en denominación, pues cuando vaya a hacer el retail el señor, en su denominación va a ser proyecto de ampliación de bar y va a ser un retail. O sea, eso no puede ser, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos que la denominación correcta es vivienda, industria de aluminio, bar, la estrella. O sea, todo lo que sea una característica del local que sirva para todo y que además, si hay dos locales en ese emplazamiento, se sepa cuál es este. Por eso pongo aquí bar La Estrella y el restaurante. Pues si solo hay un restaurante, pues bueno, pues ya está. Pero si hubiera dos restaurantes, hay que poner el nombre también, ¿eh? Más problemas. ¿Qué faltan los cálculos? Ya lo hemos hablado antes. Los cálculos hay que ponerlos porque tienes que demostrar que la instalación está bien calculada, que se ha instalado bien, se ha hecho en condiciones. Con lo cual, al menos la derivación individual y los circuitos más gordos deberían estar ahí en cálculos. A mí siempre me ha gustado, cuando yo estaba ingeniero en una empresa instaladora, poner todos los circuitos con las potencias de cálculo de forma que yo ya sabía que el peor circuito me iba a dar bien o mal. Y además ya tenía todas las potencias de la instalación, con lo cual lo tenía más o menos sencillo. Es bueno el hacer los cálculos, perder un poquito de tiempo. No pasa nada porque los hagas en el ordenador y luego esa hoja lo pongas en la memoria por detrás, ¿eh? Siempre que esté en el mismo PDF al final. Adelante. La memoria descriptiva, que parece que es la moda actual. Estamos devolviendo expedientes porque no está la memoria descriptiva. Vaya, ¿y esto de la memoria descriptiva qué narices es? Pues es un seguro para vosotros. Es un seguro, no de vida, porque no va a hacer falta, pero es un seguro para que si alguien se queja, podéis decir, oiga, en mi tramitación, en la memoria descriptiva, yo digo lo que hice. Y yo hice esto, esto y esto. Eso en las nuevas no es muy necesario, pero ojo, cuando hagamos una modificación de la instalación, cuando vayamos a un bar, porque es que necesito que me pongas para las tragaperras, ¿vale? Tú haces el IGA el que sea, miras el cuadro, pones todos los datos de la instalación bien y luego en la memoria descriptiva tú pones lo que has hecho tú. Instalación de tomas de corriente para máquinas recreativas mediante
Dos tomas de corriente de 16 amperios, cable de 2,5, pía de 2x16, diferencial 2x40-30. Perfecto. Que luego se le quema el circuito de la cafetera, a vosotros no os tiene que decir nada. Y si vais a un juicio, yo lo que hice, señor juez, es esto. Yo la cafetera no la toqué. Porque si no decís lo que habéis hecho, os pueden decir que habéis hecho algo mal, que vosotros no habéis tocado. Por eso está la memoria descriptiva. Para eso está la memoria descriptiva. ¿Que no cabe ahí? No os preocupéis. Hacéis una hoja aparte y la incluís también detrás de la memoria. Pero es importante que la hagáis. Es un seguro. El esquema unifilar. Pues ahí tenéis un ejemplo. Está hecho a mano. No pasa nada. Está hecho. Y además, mira, en las secciones no pone ni milímetros cuadrados. Pero ya se entiende. Y los pías pone 2x16, no pone 2x16 amperios. ¿Y qué más da? Ya sabemos que son 2x16. Y pone que es cada circuito. Y ojo, ¿veis que pone existente? Pues eso es importante porque tú haces el esquema unifilar del cuadro y dices, esta parte existente yo no la he tocado. Y esta parte es la que yo he hecho. Un alumbrado y unas tomas de corriente. Perfecto. Y así, con la memoria descriptiva. Y esto lo tenéis mucho más. Ojo con las viviendas y sobre todo con las viviendas de electrificación elevada, porque el esquema tiene que cumplir lo que dice el reglamento respecto a circuitos, tipos de pías, diferenciales, etcétera, ¿eh? Que nos encontramos con electrificaciones elevadas prácticamente como eso y no cumplen. No, tiene que cumplir, ¿eh? Y tienen que cumplir con la realidad del cuadro. No nos inventemos cosas, porque luego se hace una inspección presencial que ya nos ha pasado, el esquema unifilar era magnífico y el cuadro no tenía nada que ver, o al revés. El cuadro es magnífico y un esquema unifilar de chicha y nabo. Ojo, intentar que sea lo más fiel al cuadro porque es importante que luego pasa un accidente y la culpa siempre es del electricista y no es así. Y falta el croquis plano de planta. ¿Qué ocurre? Pues que en la memoria no han dejado el hueco para el croquis plano de planta y eso es un fallo de la memoria. Intentaremos saber si podemos con el gobierno de Aragón cambiarlo para que esté. Porque también es importante decir lo que hemos hecho, que hemos puesto esta toma de corriente, que hemos puesto este punto de alumbrado. No hace falta que se rellene con todas estas líneas. Aunque estén los elementos eléctricos, suficiente. El croquis no es eso que había antiguamente, que sale una habitación y por dónde está en la caja, la toma de corriente. Ese era el croquis que salió, que se lo inventó alguien, pero eso no sirve para nada. Lo bueno es este, el plano de planta, que se puede hacer a mano donde se diga dónde está el cuadro eléctrico, dónde están las cosas, qué es lo que he hecho yo, qué es lo que ya estaba, ¿eh? Y bueno, pues, que no cuesta tanto hacerlo, ¿eh? Si ya tenemos un ingeniero que ha hecho algo o un arquitecto que ha hecho algo y el plano que vemos es el que realmente nosotros hemos instalado y está, perfecto, lo subimos, ponemos la firma y el sello y ya está arreglado. Documentos con versiones obsoletas. Esto también nos ocurre, que tenemos siempre la memoria desde hace ya varios años y nos hemos dado cuenta que arriba a la derecha pone versión y nos ha cambiado la versión, porque pues a lo mejor ha cambiado algo del reglamento o hay un artículo nuevo que se ha incorporado o alguna cosa. Hombre, pues de vez en cuando hay que cogerlo de la página del Gobierno de Aragón, bajárselo y tenerlo y borrar el otro. Está en HTTPS Aragón formularios impresos. Si vais a seguridad industrial o ponéis formularios baja tensión Aragón, te lo encuentra fácilmente. Y pues os podéis descargar la memoria técnica, el certificado de dirección de obra de los ingenieros, el certificado de inspección en los organismos de control, el certificado de instalación eléctrica. Todos los datos están ahí, todos los formularios están ahí. Y tenéis también las tablas para ver lo que hemos hablado. Aquí arriba la tabla 1, la tabla 1A, 2, etcétera. Está bien echar un vistazo. Y ya vamos a pasar a las instalaciones. Hemos visto la parte de documentación y ahora nos vamos a las instalaciones. Aquí os recuerdo que había menos defectos graves, ¿eh? Pero claro, una instalación de defecto grave es grave. Puede pasar algo. Pues hay dos importantes. Uno, que la instalación no está ejecutada, como os he dicho antes. Se fue a ver una vivienda y había un solar, no había nada. Y otro es que no está finalizada. Va el inspector a hacer el control y resulta que pues no están los puntos de alumbrado. No, es que... No, es que no. Tú has certificado que la instalación está terminada y no está terminada. Es que así ya tengo luz. No, no, porque tú has certificado una cosa que no es cierta. Entonces tienes que certificar cuando la instalación la tienes acabada.
¿Que faltaba una lámpara que me tenían que traer? Bueno, pues poner el portalámparas allí y ya se ve que, oye, es que falta la lámpara y ya está. Y a lo mejor en medio año o un año que vamos a ver la instalación ya la has podido poner, me imagino, porque si no se queda eso así siempre. Entonces, ojo, se está certificando tanto en el director de obra y el director de obra como el instalador en su certificado de instalación eléctrica que la instalación está terminada y nos encontramos con instalaciones que no están terminadas. Más defectos comunes. Hay uno que es que el cuadro eléctrico no se encuentra junto a la puerta de entrada. Pues es que lo dice el reglamento, que tiene que estar junto a la puerta de entrada. También dice que tiene que estar lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual, que si no coinciden, pues lo pones lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. Pero lo indicas en observaciones, o en la memoria descriptiva, o lo que sea, lo indicas, porque si no, es un defecto. No se dispone de protección mecánica adecuada en el cuadro eléctrico. Pues aquí, por ejemplo, no hay un obturador aquí, hay una ficha que está al aire y tú puedes poner ahí, que sea, un destornillador y lo que sea. O sea, no, esto es un defecto. No se identifican los circuitos en el cuadro. El señor que hizo este cuadro lo hizo con muy buena intención, con su Dimo, me parece que se llamaba, y puso casa, perfecto, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero yo no veo qué es cada cosa. Posiblemente en la puerta quería poner que era el 1, el 2, el 3 hasta el 10, pero se cayó y no estaba. Pues no está rotulado. Hay que poner si es de alumbrado, si es tomas de corriente, si es nevera, si es lo que sea, ¿no? Eso es identificar los circuitos. Y luego en muchas ocasiones en la instalación no hay IGA, o que no hay IGA. Pues a ver, pues no hay IGA. Llega directamente, va al diferencial y a los circuitos. Oiga, usted tiene que poner un IGA, que es obligatorio, ¿eh? Y más ahora, porque antes cuando había ICP-IGA se llegó a decir, pones uno de los dos y ya está. Pero es que ahora el ICP está en el contador y no es tuyo y puede haber problemas. Más defectos, que las protecciones diferenciales no funcionan correctamente. Pues se han hecho viejos los diferenciales, o les ha entrado humedad, o están soldados porque nos hemos pasado de intensidad por ellos. Eso en una inspección es bueno y también es bueno decirle a los titulares que de vez en cuando le den al botoncito, a ver qué pasa. Alguna vez se quema el diferencial y hay que cambiarlo y es bueno también. Que no se disponen de protecciones frente a sobretensiones permanentes y transitorias, pues es que ahora es obligatorio, hay que ponerlas. No hay otra. Si se hace cualquier cosa sobre una instalación, habrá que ponerlas. Que hay errores en los circuitos de viviendas, o no hay suficientes, o hay menos diferenciales de los que tiene que haber reglamentariamente, etcétera. Que los diferenciales están sobrecargados. Esto es importante y no hemos tenido una conciencia sobre ello. En Aragón, no obstante, los diferenciales se han puesto siempre de 40-30 o de 40-300, los más pequeños. En otras comunidades hay de 25 y se ponen de 25 amperios, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues mucha gente piensa que no, es de 25 amperios, así me asegura más. No, vamos a ver, el diferencial, cuando pasen más de 25 amperios no va a saltar. El diferencial, ese 25 amperios o ese 40 amperios te dice que es la intensidad máxima que debe pasar por él, porque él no salta por exceso de intensidad, salta por diferencia entre los cables. O sea, es un diferencial. Si hay más de 30 miliamperios de diferencia, saltará, pero no saltará si están pasando 80 amperios por ese diferencial y se han soldado los contactos, porque querrá saltar y no podrá, estarán soldados. Yo lo he visto, personalmente lo he visto, ¿eh? Es más, yo he visto incluso que no se soldaron los cuatro, era un trifásico, se soldó uno de ellos. Y si ya es el neutro, ya dejamos a 400 voltios a la instalación. Y claro, empezaron a quemarse los alumbrados. Es un fallo del diferencial. ¿Por qué? Porque antes lo teníamos que haber protegido. Si es un 40 amperios y tenemos un IGA de 63 y por debajo del diferencial tenemos 80 amperios de aparatos, pues como funcionen los 63, que es lo que va a dar el IGA, 40 amperios, no 63, se nos van a soldar los contactos y no va a funcionar. Eso quiere decir diferenciales sobrecargados. Que no pasen lo que haya por debajo, que no pase de lo que pone en el diferencial. Más defectos. Circuitos con secciones no protegidas frente a sobreintensidades. Me has puesto un PIA de 20 y el cable es de 2,5. No, sí, pero es un PIA de 20, pues me cable de 4. Si me pones un PIA de 15, pues me cable de 2,5, no me lo pongas de 1,5. ¿Eh? Eso es que están no protegidos los circuitos. Sin protecciones diferenciales, todavía nos encontramos algún circuito que sale por encima del diferencial.
¿Quién ha hecho eso? Tu cuñado, claro, no un instalador autorizado, lo ha hecho el cuñado. Pues hay de esos. ¿Eh? Conexiones de cable de sección mayor de 6 milímetros sin terminales, o sea, sin lo que llamamos punteras. Pues es que ahora es obligatorio que todo cable mayor de 6 vaya con puntera y los de 6 sí puede ser también. ¿Eh? Y si ya queréis gastar y queréis en 2,5, pues venga, mejor todavía. Tienen que tener terminales para que enganchen bien los contactos de los pías y los diferenciales. Y colores de conductores incorrecto. Negro, gris, marrón fases, el azul es el de neutro y el verde amarillo es el de tierra. ¿Que nos hemos quedado sin cable de neutro? Pues, encintémoslo lo suficiente como para que se vea que ese es negro, que no es azul. ¿Eh? ¿Que no hay toma de tierra? Pues ya hemos hablado antes. Si se puede poner, debe ponerse en todos los casos. Si no se puede poner, pues hay que justificar que no se puede poner. ¿Eh? Pero bien justificado. La toma de tierra está mal conectada. Pues tienes una toma de tierra fantástica, pero no llega al cuadro o en el cuadro no está conectada bien, tenemos un problema. Esto nos pasa mucho en los cuadros metálicos que llevan una borna para que conectes ahí un latiguillo de tierra y tal, y nos olvidamos de ello. No, es que la bisagra ya es suficiente. No, la bisagra es suficiente si el fabricante del cuadro dice que es suficiente y si luego tú el cuadro lo pones según dice el fabricante. O sea que mejor ponemos el latiguillo. Que el valor de la medida de tierra con tensión de contacto es superior a 24,50. Cuando tú haces una prueba de un diferencial, disparas el diferencial, te dice los milisegundos a los que has saltado y te dice también la tensión de contacto. Si estamos en locales mojados y supera los 24 voltios, ojo. Si estamos en locales secos normales y supera los 50 voltios, ojo también. Yo me he encontrado valores bastante superiores y es porque el neutro del transformador de Endesa se había soltado y estaban entrando pues valores inestables de tensión respecto al neutro, respecto a tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, ojo porque es un peligro. Y así podemos detectar también errores. Conexiones realizadas sin cajas de derivación. Bueno, pues el típico que hace una conexión, sin una caja la pone, falso techo, ¿qué más da? Hombre, falso techo pon una cajita también, ¿eh? Tal. O que las cajas de derivación están sin tapa, que se cayó y no encontramos una. Pon otra. El alambrado de emergencia no funciona correctamente, nadie lo ha controlado durante muchos años y se ha estropeado la batería. El sistema de instalación de conductores es inadecuado, tenía que llevar tubo y va cable grapeado al aire, por ejemplo. Las distancias son insuficientes entre las tomas de corriente y fregaderos o placas de cocina. Todavía nos encontramos casos de esto en vivienda nueva. Ojo, en vivienda nueva, que ya tiene que haber más de una persona allí controlando que eso no pueda ponerse, pues todavía nos pasa. Número de tomas de corriente en viviendas inferior a lo indicado en el reglamento. Ojo, porque en los salones tiene que haber un número de tomas de corriente mínimas. ¿Que ponemos más? Fantástico, pero no pongamos menos, porque si no estamos incumpliendo. ¿Eh? También depende de los metros cuadrados, etcétera. Que la instalación eléctrica se encuentra deteriorada o en mal estado. Aunque no hayamos ido a hacer la instalación de otra cosa, si la vemos así, tenemos que avisar al titular. Decirle, ojo, que esto está mal. Si el titular nos dice que lo arreglamos, lo arreglamos. Que dice que no lo arreglemos, es su responsabilidad. Podemos o no darle el boletín, o si le damos el boletín, dejamos bien claro que existen estos defectos que el titular no me deja corregir. O avisamos a industria y decimos, este señor tiene este defecto. Dudas, cualquier problema que podáis tener, que podamos intentar ayudaros. No en todos podremos ayudar, pero en todo lo que podamos ayudaros, entrad en la página de aesia.org y ahí tenéis los canales para poder hablar con nosotros, o bien un email a información@aesia.org o por teléfono. Si queréis, tenemos a nuestros técnicos que aunque van sobrecargados de tiempo y a veces están atendiendo muchas llamadas, siempre al final os podrán dar respuesta a lo que sea, que a veces la respuesta va a ser, lo siento, no puedo decirte qué ocurre o no puedo ayudarte, pero siempre si podemos intentaremos encontrar una ayuda, una solución. Estamos aquí para ayudaros, ¿eh? Igual que vuestras asociaciones, vuestros colegios si pertenecéis a algún colegio, ¿eh? Pero nosotros siempre vamos a estar ahí también para echaros en mano. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros y agradeceros que asistierais.